Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Este pasaje que se está volviendo un poco lema. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Habíamos estado hablando de este pasaje, y es un pasaje que nos enseña algo fundamental de la vida cristiana. Hay una trampa muy común y sutil en la que solemos caer los creyentes en Cristo. Es la trampa en la que habían caído los efesios, a quienes el Señor les manda esta carta. Y cuando nosotros miramos, ¿no es cierto?, nos asombramos porque el Señor dice que Él conoce sus obras, y lo que habían hecho llamativamente son obras que bien podríamos decir que son obras espirituales. Habían sufrido, habían tenido paciencia, habían defendido la sana doctrina, habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, no habían desmayado. Sin embargo, con lo que dice el Señor en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, está señalando que lo que habían hecho anteriormente no servía para nada. Nos acordamos, ¿no es cierto?, el pasaje de 1 Corintios 3, cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice que hay un solo fundamento, que es Cristo, y que cada uno de nosotros sobreedificamos en él, pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Y entonces pasa a decir que para edificar hay diferentes materiales: oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Y luego dice que todo eso va a ser probado por el fuego. Y sabemos que el heno, la madera y la hojarasca, el fuego, ¿qué hace? Los consume y no queda nada, cenizas. En cambio, el oro, la plata, las piedras preciosas resisten el fuego y permanecen, dándonos a entender que si edificamos con esos materiales, la obra que hicimos la hemos hecho bien y va a permanecer. Pero si edificamos con los otros materiales, la obra no va a resistir la prueba del fuego y va a ser quemada. Y la obra es la misma una que la otra. Y una va a resistir y otra no. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, hemos edificado mal. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, nosotros anteriormente acerca de esto que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y habíamos dicho que además de denotar o describir con esta expresión el primer amor, aquello que es el fervor, es la pasión del comienzo, también es el motor que mueve toda la vida. Y habíamos nosotros mirado ese pasaje donde el apóstol Pablo dice, dice hasta esto: si yo entregase mi cuerpo para ser quemado en servicio a otro,
y no tengo amor, no sirve para nada, de nada me sirve. Es decir, que lo más importante no es tanto la obra que se hace, sino con qué espíritu o cuál es el motor que me mueve y me lleva a hacer esa obra. Evidentemente la iglesia de Éfeso estaban equivocados y ellos habían trabajado, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente y no habían desmayado, pero no lo habían hecho como debían hacerlo. Por eso vamos a leer ahora en Romanos 8:8, que nos va a dar la clave del porqué, y vamos a aprender este texto de memoria para hoy, y cuando se pare el que preside y dice, ¿alguno aprendió un texto? Espero que alguno de los mayores se levante y repita el texto. Por favor. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros sabemos que la Escritura nos habla de estos dos aspectos en la vida, de la carne y del espíritu. Y en la carne, y cuando por ejemplo habla en Gálatas acerca de las obras de la carne, nos habla de, podemos leerlo para no equivocarnos y ver lo que dice allí en cuanto a las obras de la carne, en capítulo 5, el versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros podemos hacer un círculo poniendo todas estas cosas y ponerle un título que dice pecado evidente. Miramos la descripción y nos damos cuenta que son pecados evidentes. No hay manera de contradecir que no sea eso. Pero lo que leímos allí en Apocalipsis, lo tenemos que poner dentro de este mismo círculo, junto con los pecados evidentes, que no son pecados evidentes, y que son obras que bien podríamos decirles son obras espirituales, pero nosotros no juzgamos, el que juzga es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tenían la iglesia de Éfeso, que habían estado trabajando y haciendo todas estas cosas en el esfuerzo propio, en el esfuerzo de la carne? La carne, nosotros la identificamos con esto que hemos leído en Gálatas, con todo lo malo, con todo lo horrendo, con todo lo pecaminoso, pero la carne también puede hacer cosas que hace un creyente espiritual, pero no son producidas, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu y por el poder de esa vida interior del nuevo hombre. En Mateo, para hacer una comparación importante que tenemos que tener en cuenta, en Mateo capítulo 7, dice allí, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dieron cuenta de todo lo que hicieron, lo que hizo esta gente? Ahora comparemos con lo que leímos en Apocalipsis. El Señor manda al apóstol Juan a escribir una carta a la iglesia de Éfeso. Hay una diferencia sustancial entre lo que el Señor dijo allí en Mateo con lo que le escribe a la carta de la iglesia. Nosotros vamos a leer en San Juan capítulo 10, versículo 27, estas palabras, dichas por el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aquellos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, el Señor les dice: yo no los conozco, nunca los conocí. Entonces hay una diferencia entre aquello y lo que está diciendo en la carta de Apocalipsis a los Efesios. Ellos sí eran ovejas del Señor, era la iglesia del Señor, pero se estaban equivocando. Por eso el Señor les dice: arrepiéntete. Es decir, le hace una advertencia. Le hace una advertencia como el Padre le hace una advertencia al Hijo, que le dice: si no dejas de hacer ese lío que estás haciendo y te portás bien, te voy a castigar. Pero lo va a castigar para que aprenda a portarse bien. Bueno, por eso el Señor le dice eso en la carta a los Efesios. Ahora, yo me preguntaba, leyendo el pasaje de Mateo, aquellos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Con qué poder hicieron las cosas? Si el Señor no los conocía, si el Señor no estaba con ellos, si el Señor no estaba en ellos como está en nosotros por medio de su Espíritu, ¿con qué poder hicieron todas esas cosas? Qué pregunta, ¿no? Algunos dicen, o podemos aventurarnos a decir, con el poder de Satanás, del diablo. Me meto en un lío bárbaro, pero les voy a decir algo rápidamente que no vamos a entrar a considerar, pero además del poder de Dios, del poder del diablo, está el poder del hombre. Cuando Dios creó a Adán, no hizo un perejil como somos nosotros. Perdonen la expresión de perejil, no es muy diplomática, diría Hugo. Yo no soy muy diplomático. Bueno, cuando lo hizo Adán, hizo un hombre que le dio poder. Le dio poder para dominar, señorear toda la tierra, dominar sobre todos los animales, dominar sobre los peces del mar, dominar todas las cosas, controlarlas, para cuidar todo lo que había hecho Dios y para poder hacerlo de una manera cabal, fiel y correcta, porque tenía una comunión plena y constante con Dios. Podríamos decir,
al decir nuestro de ahora, que Él vivía constantemente y andaba en el Espíritu, que es lo que nos pide ahora la Escritura. Después de la caída, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios le dice a Adán, a partir de ahora, con dolor y el sudor de tu rostro, vas a comer el pan cada día? El pecado hizo que el poder que Dios había dado al hombre quedara limitado, quedara escondido, y que ahora iba a tener que trabajar y sufrir para conseguir aquello que conseguía sin necesidad de esto. Ese poder no desapareció, quedó escondido. Algunos lo llaman un poder latente. Y en la búsqueda de descubrir y sacar eso del hombre, encontramos muchas sectas y religiones dedicadas a eso. Podemos señalar, por ejemplo, los espiritistas, los budistas, las religiones orientales que se enfocan y se centran en la búsqueda de eso y van avanzando, y sin duda que también Satanás está detrás de todo eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también con esto. No digo esto para que entremos a buscar con curiosidad a ver qué significa todo esto. A nosotros no nos interesa y no nos sirve para nada. Simplemente es un dato teórico. Nosotros tenemos que sujetarnos y someternos al Señor. Pero yo pregunto, ¿con qué poder y autoridad algunos dicen, yo declaro, yo reprendo, yo ato, yo desato? ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Con qué poder están haciendo eso? Quizás inocentemente, quizás ignorantemente, o quizás sabiéndolo, están usando ese poder. Y eso no es poder de Dios. Por eso nosotros cuando oramos y pedimos a Dios, ponemos la causa delante del Señor y pedimos que se haga su voluntad, no la nuestra. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, si pedimos, cuando pedimos, no sabemos cómo pedir como conviene, porque no tenemos ese desarrollo espiritual que podríamos decir sí tenía Adán al principio, y no tenemos ese desarrollo espiritual para poder saber específicamente en nuestra experiencia lo que conviene al Espíritu. Pero dice el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda, porque Él pide conforme a la voluntad de Dios. La vida en la carne. Nosotros habíamos estado hablando también, señalando aquello que dice en San Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo y le dice que para ver y entrar en el reino de Dios le era necesario nacer otra vez, y Nicodemo le pregunta, ¿y cómo es esto? Y el Señor le dijo, el viento sopla, haciendo referencia o hablando metafóricamente de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, de transformación, de regeneración. Y ahí se produce en ese momento, cuando una persona escucha el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Salvador, aunque no se vea, aunque no se note, actúa en nosotros un poder tremendo que transforma totalmente la vida
nos traslada de una posición en la que nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a una posición de santificación, de pureza, de libertad de la esclavitud del pecado y de comunión con Dios. Una esfera, podemos decir, que es el nuevo hombre. Ahora, nosotros hemos sido hechos espiritualmente nuevas criaturas, pero en la experiencia de nuestra vida cotidiana sigue operando en lo que la Escritura va a llamar la carne, esa naturaleza vieja de la cual hemos sido despojadas, que la Escritura dice más aún fue crucificada juntamente con Cristo, que ya no existe más para nosotros, pero que sí quedan los efectos de la obra de esa naturaleza. Y la palabra de Dios nos va a enseñar a que nosotros tenemos que en nuestra experiencia hacer realidad lo que Dios hizo en nuestro espíritu. Y para eso nosotros tenemos que, como dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esto nos habla, ¿no es cierto?, en primer lugar, una negación a nosotros mismos, en segundo lugar, tomar una cruz, un elemento de tortura, de dolor, de muerte, cargarlo y llevarlo. Parece un panorama desagradable, pero es necesario para que nosotros podamos andar en el Espíritu, podamos agradar al Señor, como no podían agradar al Señor los de la iglesia de Éfeso por andar en la carne. Además de agradar al Señor, vamos a hacer obras que van a resistir la prueba del fuego. Además de agradar al Señor y hacer obras que van a resistir la prueba del fuego y recibir nosotros la recompensa, vamos a experimentar en nuestra experiencia ahora lo que el Señor dijo cuando expresó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para poder vivir esa vida abundante que el Señor nos da, tenemos que hacer lo que el Señor dice: tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle cada día. Y esto es algo que no sucede una vez, como si sucedió el cambio que se produjo en nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador, el cambio espiritual. Para que esto sea una realidad en nuestra vida, constantemente tenemos que estar haciendo esto que el Señor nos pide. Por eso es bueno tener presente lo que el apóstol Pablo dijo cuando el Señor se le reveló. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante, él procuró hacer siempre lo que el Señor quería. Queda poco tiempo, pero vamos a decir algo que después vamos a desarrollar más adelante. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de estas cosas? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo como el Señor quiere, guiados por el Espíritu y no por la carne? Hay algo muy sencillo y práctico para explicar. Por ejemplo, entre otras cosas, resulta que el otro día me dijo unas cuantas cosas que no me gustaron
y me ofendí. Y digo, faltó el respeto, estoy ofendido. ¿Sabe quién se ofendió? ¿Y sabe quién está herida? La carne. El espíritu no se ofende. El espíritu no se enoja. El espíritu, cuando vivimos en el espíritu, hacemos como hizo el Señor. Cuando lo clavaron en la cruz, cuando iba llevando esa cruz también para ser crucificado, Él que dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, volvemos al caso de esto, si me hace algo que me falta el respeto, o que dice cosas contra mí, o que murmura, o que me hace algo, si yo me ofendo, estoy reaccionando de manera carnal. Y lógico, a la carne le duele eso, porque la carne es orgullosa. Pero el Espíritu dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hacia mí, no lo hizo contra mí, lo hizo contra Dios. Eso tenemos que pensar cuando hacemos algo, especialmente contra un hermano. No lo estamos haciendo contra la persona, lo estamos haciendo contra Dios. Y el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Esto es algo que a veces no consideramos, ¿verdad? El profeta Zacarías, hablándole al pueblo acerca de lo que habían hecho los babilonios al venir y llevar cautivos, destruir Jerusalén, matar personas, llevar cautivos a otros, él dice estas palabras, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de mis ojos. Cuando alguien me toca a mí, está tocando la niña de los ojos de Dios. ¿Ustedes probaron de meterle el dedo en el ojo a alguno? Se va a defender, ¿no es cierto? No lo va a permitir. Y hacer eso con Dios es imposible. ¿Cómo era el texto que íbamos a aprender? ¿Cómo decía? Muy bien, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a continuar con el tema de la nueva vida, de lo que representa, de lo que sucede en nuestro ser, de cómo se produce, de cómo tenemos que vivir y andar en este mundo. Pero vamos así diciendo cosas y decimos esto fundamentalmente teniendo presente lo que vimos allí en Apocalipsis del mensaje a la iglesia de Éfeso, que habían trabajado, habían servido al Señor, habían defendido la doctrina, habían predicado el Evangelio. Pero el Señor les dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Estaban edificando madera, paja, hojarasca, que iba a ser consumida por el fuego de la prueba. Pero no solo que viviendo en la carne, no hacemos nada que permanezca, sino que además nos exponemos a la disciplina del Señor. Porque nos dice en Hebreos que Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. No
un castigo penal, pero sí un castigo correctivo para que nos arrepintamos, para que cambiemos, para que volvamos a Él, para que vivamos conforme a su voluntad. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra.